entremos en materia. La pregunta uno nos lleva a que descifremos el evento profético del versículo 2. Sería 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, y luego el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿De qué evento está hablando ahora que ya conocemos el panorama apocalíptico? Ahora que ya conocemos las 70 semanas, la profecía, pues ¿en cuál de esos eventos podemos ubicar a muchos de los que duermen serán despertados? Fíjate de que no es un evento en sí, sino se trata de la resurrección. Es bastante curioso porque lo primero que uno piensa cuando lee esto es que puede ser el rapto, o que puede ser también el juicio del trono blanco. Ese también, ¿verdad? Yo siempre me confundo, son tres: el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones vivientes y olvido el tercero. ¿Alguien me acuerda? El de los galardones en el cielo. Ese es el del gran trono blanco, ¿no? No, el gran trono blanco es el último. ¿Cómo se le llama en donde recibimos los galardones en el cielo? Apocalipsis. Bueno, entonces el punto uno es... de esos tres, tomando en cuenta que no, porque de esos tres, dos son para juicio. Solo uno es el que es para salvación. Entonces decís que podría... Pero hay que leer muy bien la letra porque dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces no está hablando en sí de esos momentos, sino de lo que significa la resurrección. Sí, pero ahora que decís, leyendo por debajo de la letra o muy profundamente en ella, ninguno de los eventos, uno es para vida eterna y otro es para condenación. O es para condenación o es para vida o es eterna. para vida eterna. Entonces, esto significa que no puede ser un evento específico. Exacto. Sino que es más bien el espíritu mismo de lo que significa el arrebatamiento o la resurrección. Que es que todos vamos a morir, pero después de la muerte hay algunos que van a ser despertados para vivir con Cristo por la eternidad, pero otros van a ser despertados para sufrir el castigo por la eternidad en el lago de fuego. Listo. Entonces, pero es bastante confuso, ¿viste? El arrebatamiento con juicios, pero es realmente simplemente la resurrección. Bueno, avancemos pues. Escriba 3 avances tecnológicos que han cambiado el mundo de la historia en los últimos 50 años. ¿Qué te parece si para hacerlo más interactivo, vos decís uno, yo digo uno y ellos nos dicen uno? Ok, dale pues, empezá vos. Yo pienso que uno de los avances tecnológicos más grandes de los pasados 50 años es el Internet. Yo no recuerdo que vos conocieras el Internet, ¿o sí? Aún no lo conozco. Cuando estabas joven. Entonces, y tenés menos de 50 años. No, 51. Entonces, ha revolucionado nuestra época, ha revolucionado nuestra En lo época. absoluto. ¿Sabes algo? Yo tampoco de pequeño no conocía el Internet. No. Yo creo que el Internet lo conocí como a los 15 años por ahí. Vos creciste jugando. Sí. Con pelotas. Y tierra. Sí. Cierto. Por eso es que tuve el privilegio de enseñarte casi todos los deportes, porque ese era en ese entonces el entretenimiento de los niños, los deportes, cosa que hoy pues ha desaparecido. Si alguien me pregunta si para bien o para mal, tendría que decir pues no sé,
Revolucionó tanto nuestra vida el Internet que es gracias a ella que ahorita podemos tener culto. Pero es relativo tal o también gracias a Internet. Se están maldiciendo muchos. Y la corrupción y el pecado han inundado el planeta. Sí. Así es que, ahora, si ustedes se están preguntando que por qué nosotros estamos haciendo eco de los avances tecnológicos, o les pregunto, ¿ya dedujeron por qué estamos haciendo eso? ¿No? Verso 4. Porque ahí dice que la ciencia aumentaría. Y deben reparar que durante 2000 años ni en broma se soñó respecto a lo que el Internet iba a propinar hoy día. Así es que vaya que esto está cambiando el mundo. De hecho, si quisiéramos ponernos así medio proféticos, tendría que decir que cuando yo estudié estos libros en el seminario hace 30 años, las preguntas que se hacía uno de estudiante era, wow, ¿y cómo es posible? Sé que se van a reír algunos, pero escuchen. ¿Y cómo es posible que la profecía dice que cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le verá? Si sabemos que el planeta es redondo. Entonces, probablemente lo que se ve desde un hemisferio no se puede ver del otro. Y nos poníamos a filosofar. Hoy día, esto lo están viendo, qué sé yo, en qué lugares de nuestro planeta, sin exagerar una pizca, y en tiempo real. Y esto es que nuestra tecnología es mala. Así es que, sin duda alguna, la Internet es un avance que jamás el mundo pudo siquiera soñar. Nos estamos acercando al tiempo. El segundo, los viajes espaciales. Sí. De hecho, yo estoy frustrado. Y ya sé que no me van a escuchar, pero igual lo quiero decir. Antes de venir estuve leyendo la estadística de cuántos niños mueren diarios en el mundo por hambre. Por hambre. Miles. Y el mundo ahorita está peleando por cientos que están muriendo por el coronavirus. Están peleando para encontrar cómo parar eso. Pero el hambre lo podríamos parar de una sola vez. Si todos esos países que están construyendo armas o peleando por poder, en lugar de, bueno, que sigan haciendo eso, pero si un porcentaje lo pusieran para erradicar el hambre. Están tan interesados en el espacio exterior que se han olvidado de la misma tierra. Pero mira, olvidemos el espacio, vayamos al deporte mismo. También estuve viendo algo sobre cómo los famosos deportistas están pasando la pandemia. En sus yates. Una vacación. Están adentro del mar. Otros están en sus casas que son manzanas, hectáreas. Está bien que puedan ganar miles, millones. ¿Por qué no toda la humanidad se pone de acuerdo y dice, vamos a dar un porcentaje de todo esto y erradicamos el hambre en el mundo? Pero no lo van a hacer porque el mundo está maldito. El pecado y la maldad es lo que reina en este planeta, lamentablemente. Pero en fin, estábamos en el tercero, que es turno de ellos. Contanos, Dani. La ingeniería genética, el chip micro y el internet también. Ingeniería genética, que ni siquiera sé qué significa tampoco. Puede ser de clonación. Sí, pero tampoco eso sé qué significa. Y también puede ser que rastrean tus orígenes por medio de la genética. Y también el hecho de que una mujer puede quedar embarazada sin necesidad de tener sexo.
Pero eso ya existía cuando yo era un niño. Había un montón de mujeres que decían eso. Bueno, ya está comprobadísimo. Tenemos 30 ejemplos más para corroborar que estamos en los últimos tiempos, que están aquí profetizados en que la ciencia avanzaría de manera inimaginable. Pero con todo lo que ha aumentado, no pueden parar este virus. Qué ironía, ¿verdad? No pueden parar esta plaga. También escuché a uno de esos predicadores emotivos, lo estaban entrevistando, pero más para ridiculizarlo, porque es de los que grita y dice, sabía tantos versículos de memoria ese hombre que yo lo envidié, los ocupó muy bien, y uno de los que ocupó muy bien dijo, en vano está todo lo que el mundo está haciendo, si el faraón en Egipto tampoco pudo detener la plaga. Dijo. ¿Y por qué creen que la van a detener? Arrepiéntanse mejor. ¿Sabes algo? Lo que ese hombre dijo tiene tanta profundidad. Cada plaga fue dada por Dios para avergonzar a los dioses de Egipto. Uno de los dioses más grandes que esta generación cree y adora es el conocimiento científico. Dios está avergonzando el conocimiento científico. Sí, porque no saben qué hacer. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, pregunta 3. Indague a partir del verso 5. Y alguien me puso cuál era el tercer. Sí, hay una pregunta. Porque sigo yo peleando con mi mente aquí en secreto, juicio del gran trono blanco, juicio de las naciones vivientes. Y hay un tercero. Así es que los escatólogos ahí que me están escuchando, por favor, ayúdenme. Que uno lo busca en internet, los 3 juicios. Bueno, Kaido, búscalo. Y Ricardo se durmió. Bueno, no es importante en realidad. Solo estoy desafiando que ya se me olvida todo. Indague a partir del verso 5 de qué momento de la tribulación está hablando. Ajá. Sí, bueno, si ustedes también leyeron por bajo de la letra, se habrán topado con algo que vimos, creo que en el capítulo 7 o en el 8, que dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Eso qué significa? Un tiempo es igual a un año. Cuando dice tiempos, está hablando de un año en plural, o sea, 2 tiempos. Y la mitad de un tiempo sería medio año. Los 3 años y medio. 3 años y medio. Que ya hablamos bastante en Apocalipsis, entonces no creo que deberíamos ahora... Pero hay una pregunta en el verso 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, ¿qué está preguntando ahí? ¿Cuándo será el fin de la tribulación? Porque recordemos, en todo el capítulo 11 estuvimos leyendo sobre lo que el anticristo iba a hacer. Bueno, no en todo el capítulo 11, al final del capítulo 11 estuvimos leyendo sobre lo que el anticristo, el espíritu del anticristo iba a hacer. Entonces Daniel pregunta, ¿cuándo va a ser el fin de todas estas maravillas? O no, yo creo que es el otro ángel, porque estaba en el corazón de Daniel. Y le dicen, bueno, va a ser al final de 3 años y medio. Eso, al final se refiere al final de la tribulación. Ok. Ahora, ¿de qué dispersión está hablando el verso 7? Cuando se refiere a que oí al varón vestido que alzó su diestra y no entendía esto. ¿De qué dispersión está hablando? Aquí hay otro dato. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿En qué verso estás? El verso 7 al final. Okay. Ahora, hay 2 interpretaciones acá, que hay que tener cuidado y hay que ir muy bien teniendo, porque todas estas profecías tienen como 5 interpretaciones, viejo, en serio. Entonces, pero las 2 que pueden tener un poquito más de sentido, es que una dice, que es mi favorita, por eso lo voy a decir primero, que es cuando los judíos son perseguidos por el anticristo, ya no soportan más en Petra, ya no pueden resistir más, y ahí es cuando Jesús viene y los rescata, porque soportaron tanto tiempo. La otra es...
para que no vayamos a confundirnos, cuando Talo se refirió a que tienen varias interpretaciones, lo que Talo estaba diciendo es que varios de estos versículos son profecías de doble o múltiple cumplimiento. No es literalmente distintas interpretaciones, sino que los cumplimientos se dan en una, dos o más ocasiones. Entonces, obviamente Israel ha sido disperso en su historia ¿Sabes? Eso, multiplicidad de veces. Pero este caso está hablando cuando huye a Petra, al final de la tribulación. sí. Y el otro es que se refiere a nosotros, a la iglesia de Cristo, porque nosotros también somos un pueblo santo ahora. Entonces, Ahora, ahí lo estás aplicando. sí, cuando se acaba la dispersión de nosotros, que hemos sido regados por todo el mundo, perseguidos, etcétera, van a ser cumplidas estas cosas porque nosotros nos vamos a ver ido. Puede ser. También. Bien. Luego, ¿por qué es que antes voy a preguntar las 6 antes de las 5 y a propósito? Los 1335 días, ¿qué significan? Ok, necesito que todos en su casa saquen los celulares. Y si alguien está usando su celular para ver la transmisión, entonces, si aprieta el botón inicio, creo que puede salirse sin Solo sin dejar de contanos. verlo. Es que tienen que hacer esta operación ahí, porque si solo les digo, los voy a confundir y no tenemos pizarra. Entonces, Lo voy a intentar yo. vaya, dale. Un mes judío, todos los meses judíos. ¿A la tienen- calculadora? Sí, a la calculadora. Ajá. Tienen 30 días. Sí. Entonces, ¿cuánto tiene un año judío? 12 por 30. 30 días por 12 meses. Exacto. Es 360. Ahora multiplica eso 3 veces y medio. 370 por 3.5. 260. Ah, sí, 360 por 3 y después más 180. Por 3 1080 y ahora más 180, que es la mitad. más 180, ¿Cuánto te dio? 1260. 1260. Ahí tenemos 1260, ¿verdad? Entonces, eso dura 3 años y medio. El fin de la tribulación o la segunda parte de la tribulación dura 3 años y medio. Ok. Pero algo sucede al final. Lo que sucede es que el tiempo extra que nosotros vemos aquí son dos cosas, que hay también diferentes opiniones al respecto, pero esta es una de las que leí en 2 o 3 comentarios, así que puede ser la más atinada. Es el juicio de los judíos y de los gentiles. Es que los judíos tenían el Yom Kippur, que es el día de la expiación, que creían que los primeros 10 días del año servían para ser juzgados y ser perdonados por los pecados del año anterior. Entonces, al 10º día, los judíos esperaban el decreto de Dios, si Dios los había perdonado o no, recordando lo que había sucedido en el monte Sinaí, cuando Moisés iba bajando y les iba a decir si Dios los iba a perdonar o no. Ahora resumilo. Entonces, los faltantes días de 1260, Serían 1260 menos 1335. son el tiempo que Dios se tarda haciendo, no se tarda, sino que Dios hace un juicio y restablece el templo. Son 75 días. Sí, porque recordemos que 7 años Eso atrás- ya sucedió. ¿O estás hablando de profecía? No, estoy hablando de profecía. Ok. Porque recordemos que 7 años atrás se construyó un templo. Acordémonos que una de las cosas que marcan el fin de los tiempos es la completa reconstrucción del tercer templo. Ahora, a la mitad, el anticristo lo profana. Ese templo ya no puede ser usado. En ese tiempo, en esos días restantes, Dios purifica ese templo otra vez, que se tarda más o menos 45 días. Bien. Y ahí está la respuesta de esos 1335 días. Ahora, ¿por qué es que no podían entender todas estas cosas? Y la expresión que ocupa, a ver, recuérdenmela, los impíos. ¿Por qué los impíos no entenderán? Lo voy a leer literal, es el verso 10.
y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjate que algunos creen que aquí está hablando de el milenio, de que hay algunos que van a seguir siendo engañados por Satanás, pero como es de múltiple cumplimiento, hay otros que creen que también está hablando sobre la gran tribulación, que viendo todas las cosas que están sucediendo, aún así no transforman su corazón y buscan a Cristo. Hay otros que creen que es sobre este tiempo y sobre el tiempo de Daniel, que básicamente Siempre es la es- historia de la humanidad. Y lo voy a comprobar. Ustedes y los que están conectados, tuvimos como común acuerdo que las cosas que más extrañábamos en esta cuarentena era la iglesia, nuestra familia y nuestros amigos. ¿Ustedes piensan que la gente que no conoce al Señor pondría lo mismo? Piensen en uno o dos amigos familiares, amigos o familiares que no son cristianos, y háganle la pregunta a ustedes. Oíme, y en esta cuarentena, ¿qué es lo que vos más has extrañado? ¿Qué creen que pondrían? Pensando en esos amigos. Salir a tomar con mis amigos. ¿Perdón? Jueves de amigos. ¿Qué es eso? Pero no es que vos extrañas eso. Dice aquí este buen estudiante de que los jueves de amigos es el día en que la bebida es más barata. Entonces los amigos se ponen de acuerdo para que no les salga mucho dinero. Entonces eso extrañarían. Bueno, ¿qué más extrañarían? Yo creo que lejos de haber puesto la iglesia, dirían extrañamos el estadio. Extrañamos incluso algunos el libertinaje, la depravación misma. Eso es lo que extrañan. Ellos no tienen ni una pizca de entendimiento de que literalmente Dios está detrás de la pandemia. Y si no lo dije antes, ahora lo voy a repetir. Dios está detrás de la pandemia. No estoy diciendo de que Él ha enviado, pero de que Él tiene el control, no lo dude. Y estas personas que no entienden, ni siquiera han puesto sus barbas en remojo. Y si les golpea en forma directa, ¿sabes a quién van a culpar? A Dios. A Dios. Exactamente igual que el faraón egipcio. Cada plaga que lo golpeaba, lejos de él arrepentirse y buscar a Dios en humildad, se llenaba de ira contra el pueblo de Dios. Y eso es lo que se va a repetir y lo que sigue repitiéndose. De hecho, el mundo se enfada cuando los predicadores decimos esto. Wow. Pero esa es la condición del ser humano. Fíjate que cerrando con el libro de Daniel, dice en el último verso, y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás. Vas a morir, pero te vas a levantar para recibir tu heredad al fin de los días. Me encanta el título que uno de los libros que estuve leyendo le da a todo el libro de Daniel. ¿Te puedo interrumpir? Sí. 1000 disculpas. Me estoy volviendo viejo. Las bodas del Cordero, el juicio de las naciones vivientes y el juicio del gran trono blanco. Saber cómo pareció. Perdón. El título que uno de los escritores que leo le da a todo el libro de Daniel es El triunfo de los fieles. Y yo indagando en ese nombre, me di cuenta de que durante todo el libro de Daniel, los fieles de Dios o las personas que son fieles a Dios son altamente expuestas al peligro, incluso en las profecías. Las profecías son
fieles siendo expuestos a peligros o siendo expuestos a todo tipo de cosas. Pensemos en lo primero que estos jóvenes sufrieron: exposición al mundo, o sea, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, exposición al mundo, exposición a contaminación, pero fueron fieles. Así que Dios los protegió en medio de su ayuno. Después tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego adentro de un horno. Dijeron: vamos a ser fieles hasta la muerte, no vamos a adorar a nadie más. ¿Y qué hace Dios? Los protege. Después tenemos a Daniel en el foso de los leones. ¿Qué hace Dios? A otro fiel que hasta la muerte lo protege. ¿Qué hace Dios en todas las profecías? Proteger a su pueblo, proteger a las personas fieles. Esto me da una gran esperanza, porque al final Dios le dice una vez más: Daniel, tú vas a morir, tú vas a ser expuesto a la muerte, pero vas a despertar a recibir tu galardón, tu heredad, tu premio por toda tu fidelidad. Eso me da una esperanza, porque nuestro fin no es ser expuesto a la muerte o castigo. Nuestro fin no está en vivir de las formas difíciles que vivimos aquí en la tierra. El fin de los que permanezcamos fieles a pesar de las tribulaciones es levantarnos a recibir nuestra heredad con Cristo. A eso se le llama el triunfo de los fieles. Qué bueno que tenemos esperanza, y el libro de Daniel cierra con un broche de oro, yo diría, que ya está escrito el final de esta guerra espiritual. Ya se sabe quién gana, y ya se sabe quiénes están en el equipo ganador y por qué. Y quizás esa es una de las varias razones por las que Dios nos dejó saber este triunfo, para que sepamos que Él tiene control de todo esto. Ahora, entonces ya nosotros no luchamos en esta batalla espiritual. ¿Qué hacemos ahora? No, sí luchamos. Sí luchamos. Sí luchamos, sí sentimos miedo, sí tenemos decepciones, pero no es porque tengamos miedo a fracasar, sino porque tenemos miedo de cómo enfrentarnos a eso por nuestra misma debilidad, pero no por la vida venidera. De hecho, si no tuviéramos esa esperanza, entonces nuestro miedo sería mayor. Voy a hacer la alegoría más burda que jamás he hecho, pero creo que todos me la van a entender. Yo pienso de que los que luchan fielmente, como vos dijiste, hasta el final, y conocen que ya ganamos, es algo así como que si entráramos a un partido de fútbol y en nuestro equipo esté Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, puras estrellas, 10 estrellas de los más grandes, y nosotros con ellos. ¿Cuál sería nuestra actitud al entrar al campo de juego? Correr como locos para ponernos a su nivel. Jugar, pero ya ganamos. Tenemos esperanza. No vamos a vivir preocupados que tengo que hacer algo, está en mí, sino que lo hagan ellos van a meter los goles. Si quieren, pónganme de banca central. Sí, soy parte de su equipo, pero voy a permanecer fielmente porque ya sé que estoy en la posición de los ganadores. Y ese es un buen mensaje de cierre y a la vez de esperanza. Quiero hacer dos cosas para cerrar este capítulo, cerrar este libro. La primera es felicitarles. La cuarentena nos dejó como saldo 2 libros estudiados de forma panorámica, al punto de que yo estoy convencido que los que han ido capítulo por capítulo, los que han seguido las guías y los que han seguido estos estudios, están listos para predicarlos y para compartir la palabra del Señor, si los han ido resolviendo cada guía. Pero además de eso ya tienen el hábito de la buena lectura.
ahora que cerramos ese libro y la esperanza es la palabra clave con la que Talo terminó, la segunda cosa que quiero hacer es decirles, hermanos, estoy muy seguro de que una gran cantidad de nosotros en estos días hemos sentido mucho miedo, incertidumbre, sentimos preocupación por lo que viene. Cada vez que nos decían 15 días más, pues han habido otros 15 días más. Y creo que algunos han sentido más miedo que otros, pero yo quisiera ser uno de esos pastores. Y no los voy a criticar, al contrario, esta vez lo digo con toda humildad y con envidia. Yo quisiera ser como esos 3 o 4 de mis maestros que en estos días en sus púlpitos han dicho, esto ya va a pasar. Dentro de tantos días volveremos. Uno de ellos me dejó boquiabierto porque yo le conté a Talo que su seminario tiene sobrematrícula para el siguiente semestre. Tal vez es efecto de lo que esta pandemia iba a conseguir. El seminario de él es para preparar pastores y misioneros, entonces el Espíritu Santo seguro está golpeando a los que estaban medio indecisos y después de esto dijeron, el Señor viene pronto, mejor que me encuentre predicando. Es probable, pero lo dijo con tanta seguridad en su púlpito. Hay otro que es médico y dio una cátedra sobre el coronavirus y después dijo, ya va a pasar. Y otro dijo, miren los números, mueren más personas por accidentes que por esto. ¿De qué tienen miedo? Y yo quisiera ser uno de esos pastores, que les voy a animar de esa forma y ustedes van a salir con un nuevo espíritu diciendo, yo no voy a tener miedo. Y mientras me sentía frustrado por yo no ser capaz de decir eso, porque sí podría ser un demagogo y pintarme ahorita y decirles esas 3 cosas y sin estarlas sintiendo, pero para mí eso sería ser el peor charlatán. Yo quiero compartirles lo que yo estoy sintiendo. Y yo debo decirles con mucha pena que la verdad es que yo también he sentido miedo, que la verdad es que la incertidumbre nos sobrecoge. Y he estado escuchando a algunos de ustedes, testimonios que están publicando, y me doy cuenta que han pasado cosas difíciles en estos casi 50 días, muy, muy difíciles. He sabido de 4 familias de la iglesia que esposa o esposo están varados en otra parte del mundo. Es decir, que su esposo no ve a su esposa desde el 10 de marzo. Y así 4 familias. Y lo peor es que todavía no saben cuándo. Al menos nosotros estamos con la expectativa de que, ¿y qué fecha es, por cierto, que va a terminar esto? Yo ni sé qué fecha es. Dijeron 15 días y ahí lo voy contando, pero después me salen otros 2. Según yo, dentro de 10 días esto acaba. Me refiero a la cuarentena. Pero ellos, porque cuando termine la cuarentena hay que esperar que los aeropuertos abran. Y aquí eso no va a pasar sino hasta, qué sé yo, y que abran en ese otro país, o sea que llevan otro mes. Y si les ponen cuarentena al volver, y sé que los que me están oyendo me están diciendo, pastor, deje de estar contando eso, y yo ya hice números. Solo quise decirles que mi corazón está con ustedes al respecto.
que tenemos miedo, incertidumbre. Pero he descubierto mientras sentía esa tristeza, de que aun cuando no he tenido la habilidad de esos maestros, sí hemos tenido usted y yo el mejor consuelo y la mejor fortaleza, que no es opinión de hombres, sino que es la palabra de Dios. Porque cada día les he recomendado un verso que nos ha fortalecido. Y que esa es promesa de Dios, no es mi forma de ver las cosas. De hecho, el que les puse ahora, y cuando les pedí que memoricemos 9 versículos, no es porque yo estoy deseoso que usted se vuelva un académico. Es que cómo no memorizar, busqué a Jehová y Él me oyó. Si eso es lo que necesitamos. Y ahí dice, Él me libró de todos mis temores. ¿Cómo no memorizar que los que miraron a Él son alumbrados? ¿Cómo no memorizar este pobre clamó y Dios lo oyó? Esa no es mi gana de animarlos, mi gana de ponerles esperanza y de decirles, ya va a pasar. Esto es algo que la Biblia nos está diciendo. ¿Y cómo no decirles? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si alguno de ustedes está diciendo, pastor, ¿y dónde sacó todos esos versos? Hoy se los di en la guía y les sugerí que los memoricemos. A lo mejor usted está trabajando y por eso no lo vio. Ahora, si no está trabajando y no está yendo a la palabra, lo que usted entonces necesita es un psicólogo o un psiquiatra que le prometa cosas humanas que él mismo no puede estar seguro esta vez porque la pandemia no la detiene la ciencia. El único que tiene control sobre todo esto es nuestro bendito Dios. Para los que tenemos fe. Pero los que no tienen fe están sin esperanza. Así es que usted decide de cuáles quiere ser. Señor, muchas gracias por habernos dejado estudiar el libro de Daniel. Otra experiencia hermosa. Si alguien nos ha escuchado y está sin Jesús y sin esperanza, por favor, Señor, golpea su corazón y que él pueda volverse a Jesucristo. Y te ruego por todos los que en estos días hemos tenido miedo, incertidumbre, desesperanza, que nos ha dado pena no tener una fe firme, por aquellos que han sufrido más que otros, por aquellos que no saben si al volver tendrán trabajo, por aquellos que no están con sus seres queridos. Señor, gracias porque aquí dice que este es el triunfo de los fieles, el libro de Daniel, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy no hay esquina de el arca, va hasta mañana después del culto. El culto mañana es a las 9. Les recuerdo, intenten disponer su corazón y su ropa. Báñense, cámbiense y hasta tomen las llaves del carro o el dinero del bus. Y cuando van a la puerta, regresen. Y siéntense para que juntos adoremos al Señor. Mañana a las 9. Que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.